otro lado. Y eso es bien importante, hermano, porque el mundo cada día está trayendo ideologías, ¿verdad? ¿Cuántos han oído de la ideología de género? En la cual el mundo dice, ¿verdad?, que se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer. En la cual el mundo dice que puedes abortar. Eso es la corriente del mundo. Pero nosotros, ¿qué? ¿Nos tenemos que conformar a eso, hermano? ¿O tenemos que ir en contra de la corriente? ¿Amén? Amén. Y ahorita que les dije en contra de la corriente, el Señor, ¿verdad?, el Espíritu Santo trae a mi mente el salmón. ¿Cuántos conocen al salmón, hermano? ¿Sí lo ha visto el salmón? ¿Ha visto un video del salmón? ¿Algún documental del salmón? Porque el salmón es un tipo del cristiano, hermano. ¿Cómo va el salmón, hermano? Contra de la corriente. O sea, lo más cómodo, lo más fácil es ir en la corriente del mundo. ¿Amén? Pero el salmón siempre va aquí, hermano, en contra de la corriente del mundo. ¿Y será fácil ese proceso? ¿Será fácil ir en contra, hermano, de la corriente del mundo? No, porque cada vez te van a presionar más, ¿verdad? Ya les decía yo, en las escuelas, en las universidades, ¿qué creen que le están enseñando a los jóvenes, hermano? Hace años que se enseña la teoría de la evolución de Carlos Darwin. Eso es lo que dice el mundo. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Lo contrario, ¿verdad? Carlos Darwin establece que los hombres, los seres humanos, ¿de dónde provenimos, hermanos? Del mono. Del mono. Totalmente lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De dónde proviene el hombre? Fue creado por Dios. Esa es la teoría de la evolución, pero también hay otra teoría que se llama la teoría del Big Bang, que también está muy arraigada entre los chavos. Que todo lo que existe, ¿de dónde creen que surgió, hermanos? De una explosión. De la nada, de una explosión. Imagínate, o sea, qué locura. Que una explosión produjo todas las maravillas que hoy en día ves. ¿No te nada más, por ejemplo, de estas hermosas rosas? Surgió de la explosión. Ahorita voy a ir aquí atrás en este terrenito que tenemos aquí afuera y voy a provocar una gran explosión y a ver qué se produce. Déjenme decirle, amados hermanos, que la nada no produce nada. Y esas son las teorías. Y por eso son teorías, porque no han sido, ¿qué, hermanos? Comprobadas. Y la ideología, pues su nombre lo dice, ¿es una qué? Ideología. Entonces nosotros como cristianos, ¿verdad?, no nos debemos de conformar a este mundo. Nosotros tenemos nuestro manual, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tú debes de caminar de acuerdo a los principios de Dios. Porque si tú vas en contra de un principio de Dios o lo transgredes, lo violas, vas a tener consecuencias. Porque las leyes de Dios son inmutables, no cambian, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Avanzamos, hermano. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Fíjese, en este pasaje se va a centrar la predicación. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos y dice: así que, hermanos, os ruego, ¿qué os ruega el apóstol? Por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio, ¿qué, hermano? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el hecho de que ya hayas llegado a la iglesia, ¿verdad? Y que, mira, por eso está llena, fue porque presentaste un sacrificio, ¿qué, hermano? Vivo. ¿Te presentaste qué? ¿El sacrificio qué? Vivo. ¿Verdad? Y los que no vinieron, pues ¿por qué no vinieron, hermano? Porque no quisieron hacer ese ¿qué? Sacrificio. ¿Sacrificio de qué? De levantarse temprano. ¿Sacrificio de qué? De a lo mejor de no ir a trabajar el domingo. ¿Sacrificio de qué? De sacudirse las telarañas, ¿verdad? Porque el enemigo te pone 1000 obstáculos, 1000 pretextos para que tú no llegues a la iglesia. Pero una vez que tú ya te presentaste a la iglesia y veniste en sacrificio vivo, eso que crees es agradable delante de Dios. Amén. Así es que dile al que está a tu lado, sabes que el hecho de que tú has venido aquí es agradable para Dios. El que estén acá es agradable. Amén. Y luego dice la última parte de ese versículo, y además eso es nuestro culto, ¿qué, hermanos? Racional. ¿Qué quiere decir racional? Que lo pensaste. O sea que si tú eres un ser pensante, un ser inteligente, sabes que te conviene estar en la casa de Dios. Amén. Porque si tú eres un ser irracional, entonces andas en la corriente del mundo.
Porque no razonas, porque no piensas que esos caminos a dónde te van a llevar, hermano. A la perdición. Dice la palabra de Dios que ancho es el camino que lleva a dónde, hermanos, a la perdición. Y angosto, miren cómo es la puertita de la iglesia, cómo es angosto. ¿Cuántos son los que entran por esta puertita? Pocos. Y por la puertota grandota, ¿cuántos andan allá en el mundo haciendo sus actividades, hermano? Muchos. Versículo 2, ahí es donde nos vamos a centrar en esta tarde. Dice: no os conforméis a este siglo, hermanos, sino que transformaos por medio de la renovación de, ¿qué, hermano? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo, hermano. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. ¿Verdad? Cuando estaba yo pidiendo ¿qué vamos a hablar? El Señor me dijo: no te conformes a este siglo. En otras palabras, no te conformes a este mundo. No te conformes, hermano, porque muchas veces, ¿cómo estamos ya con este mundo? ¿Cómo estamos? Estamos conformes, hermano. Estamos siguiendo la corriente de ¿qué? Del mundo. Y ya no le acabé de explicar del salmón, ¿verdad? Porque el salmón va contra la ¿qué? Contra la corriente. ¿Y para qué cree que Dios creó a ese salmón, hermano? ¿Para qué lo creó? ¿Para qué le puso eso en su instinto del salmón? Que tiene que ir contra la corriente y que tiene que llegar arriba y que tiene que sortear obstáculos y que se tiene que enfrentar al oso para llegar hasta donde nace el agua y ahí depositar sus huevecillos y vuelva a empezar el ciclo de la vida. ¿Para qué cree que Dios depositó ahí en ese salmoncito todo eso, hermano? ¿Por qué cree? Para nuestra enseñanza. Para enseñarnos a nosotros. A ver, diga, para enseñarnos a nosotros. Para enseñarnos a nosotros. Entonces ese salmón pareciera decir, fíjate, baja de aguas dulces y se mete al mar a aguas saladas. Y pasa un proceso bien difícil, ¿verdad? Panderistas, escuchen. Porque servir al Señor no es fácil, hermanos. Pero Dios nos dio una palabra hoy empezando. No habrá para qué pelear porque la batalla es del Señor. Amén. Y Dios está contigo. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Pues imagínate, ahí viene el salmoncito de bajada, ¿no? Cuando nace, va chiquito y llega al mar. ¿Y qué cree que lo está esperando en el mar, hermano? ¿Qué cree que lo está esperando en el mar? Los depredadores, hermano. Porque bajan miles y miles y miles de salmones, ¿verdad? Y ya los depredadores saben que van a bajar y están esperando porque va a ser un manjar. Y lo están esperando los tiburones, y lo están esperando las focas, y lo están esperando las orcas. Y es lo mismo con el cristiano. Tú estás aquí sirviendo al Señor, pero ¿qué te está esperando ahí? ¿Qué es lo que te quiere devorar? Ya hemos compartido de eso, ¿verdad? Sin embargo, el salmón va y sortea, ¿verdad? Y se va, se mete mar adentro, y cuando ya es maduro, ¿verdad? Y cuando ya fue fecundado, entonces viene de regreso. Y antes de entrar al agua dulce, ¿qué cree que lo espera ahí de nuevo? De nuevo las ballenas, las focas y los tiburones para darse un destino. Y logran pasar algunos, hermanos, logran sortear. Y después, ¿sí los ha visto cómo van? ¿Sí lo ha visto cómo va el río de arriba? ¿Y qué lo está esperando ahí cuando salta? Los osos. El oso. Y el oso es un tipo del enemigo también, hermano. Y muchos caen presas del oso, pero muchos otros logran avanzar. Y dicen, ¿verdad?, los estudiosos que hasta su trompa del pez se le vuelve como gancho, hermano. Porque tiene que saltar grandes alturas para poder seguir avanzando. Y con el pico se impulsa y llega hasta su destino. Y si usted ve un video de esos, muchos llegan ya todos muy heridos, muy lastimados, pero cumplen con el propósito por el cual fueron creados: depositar sus huevecillos y que vuelva a iniciar el ciclo de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces, ¿por qué el salmón no dice, pues mejor me quedo acá en el mar? Ya estoy acá en el mar, me quedo tranquilito, me conformo a este mar, a este mundo, ¿verdad? ¿Qué necesidad tengo yo de regresar? Mejor aquí me quedo en el mundo, ¿no? Hablando de los chavos de la universidad, pues ¿para qué voy a la iglesia? Aquí me siento a todo dar, ¿no?
en este mar de mundo. Sin embargo, él sabe que tiene que cumplir un propósito. Entonces nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, hay un propósito en tu vida. Dios te creó por un propósito. Y créeme que ese propósito, hermano, no es allá afuera en las cosas del mundo. ¿Sí lo escuchaste? Y igual que el salmón, esa información está depositada ahí en tu corazón, en tu espíritu. Y tu espíritu te dice: tienes que buscar a Dios, tienes que buscar a Dios, tienes que buscar a Dios, pero no te conformes a este mundo. ¿Y cómo vas a poder lograrlo? Aquí la palabra de Dios nos da la respuesta. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Si antes tu entendimiento estaba todo embotado, ¿verdad? Andabas feliz allá como un pez en el agua. Hoy dice el Señor: renueva tu entendimiento. ¿Y para qué vas a renovar tu entendimiento? Dice aquí: para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida, hermano? ¿El decirte? ¿Salvarte o que te pierdas? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, hermano? Bendecirnos. Que te vaya bien, que seas bendecido y que tengas vida eterna. Así es. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, que es como la voluntad de Dios, hermanos. Es agradable y es perfecta. Esto quiere decir que si tú caminas en la voluntad de Dios, tus caminos son agradables y son perfectos, hermano. ¿A cuánto les gustaría caminar en la perfección? ¿Sí le gusta o no le gusta? Entonces necesita usted que renovar que su entendimiento. Ahora ahí le va la pregunta del millón: ¿cómo va a renovar su entendimiento, hermano? ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Ahora no les voy a pedir que levanten su mano, pero si yo les preguntara aquí a todos los que estamos aquí, ¿cuántos están leyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos? Bueno, no dice leer, meditar la palabra de Dios. Porque si tú estás meditando la palabra de Dios, entonces vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Pero si tú no estás leyendo la palabra de Dios, tu mente no puede ser transformada. Nuestra mente, desde que somos niños, ha sido llenada de información del mundo. Desde que somos niños, pura información del mundo. Y por eso estamos acostumbrados a la corriente del mundo. Porque antes de que usted se congregara en la iglesia, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que su mente le dictaba, amado hermano? ¿Venir a la iglesia? No. No, ¿verdad? Trabaja. Yo era futbolista, imagínense dónde estaban los domingos. ¿Dónde estaba mi mente los domingos, hermano? En el fútbol. En el fútbol, hermano. En el fútbol. Pero una vez que tú ya vienes a Cristo, tú ya no puedes seguir en la corriente del mundo. Dile al que está a tu lado: ahí te habla. Ya ven, luego se quiere ir a trabajar los domingos. Tú ya no puedes seguir en la corriente del mundo. Avanzamos. Transformación. Vamos a ver qué es lo que quiere decir transformación. Porque el Señor quiere transformar nuestro pensamiento. Dice transformación. ¿Qué quiere decir en español, hermanos? Metamorfosis. A ver, ya conmigo: metamorfosis. En griego, metaxmatiemo. Del griego, ¿verdad? La palabra griega que significa transformación es raíz de la palabra española, ¿qué, hermanos? Metamorfosis. El significado literal de la palabra griega es que, ¿cuál es el significado de la palabra, hermano? ¿Un cambio de qué? De forma. En el proceso metabólico, algún elemento nuevo es introducido para reemplazar el elemento viejo y echarlo fuera. ¿Amén? Fíjense, esto no es de la palabra de Dios. Este es el significado de transformación, es metamorfosis. El significado literal de la palabra griega es un cambio de qué, hermano? De forma. Tienes que cambiar de forma. En el proceso metabólico, algún elemento nuevo es introducido para reemplazar el elemento viejo y echarlo fuera. Entonces ahí es donde estamos hablando de la transformación de tu entendimiento. Entonces, para que lo que está dentro de tu entendimiento sea echado fuera, ¿qué tiene que entrar? La palabra de Dios. Para que lo viejo salga y entonces entre lo nuevo. Avanzamos. Ahí encontré yo esta
este ejemplo de la metamorfosis, hermoso, de nuevo la mariposa. ¿Para qué Dios hizo todo este proceso, hermano? ¿Para qué? No los escucho. Para enseñarme, dile, para enseñarme. La metamorfosis. ¿Y qué quiere decir metamorfosis? Ya vimos, es que, ¿una qué? Transformación. Entonces un ejemplo claro, ¿verdad? De que cuando estamos sin Cristo, ¿cómo somos, hermanos? Somos un hueco, ¿verdad? Pero cuando vienes a Cristo, cuando andas sin Cristo, te conviertes en un ¿qué? En un gusano. ¿Cuántos que no conocen al Señor se andan arrastrando como gusanos, hermano? Bueno, no, ¿cuántos de nosotros nos arrastrábamos como gusanos? ¿Y cuántos andábamos sufriendo ahí en el mundo por no ser transformados? Y cantamos esa canción: nadie me quiere, todos me odian, mejor que... ¿Cuántos se andaban arrastrando, hermano? Honestamente. Pues el huevo se transforma en una, ¿qué, hermano? En una larva. Y luego esa larva tiene que entrar ¿en dónde, hermano? En la pupa. Un proceso de ¿qué, hermano? De transformación. Y ese es el proceso de Dios. Así es que no se preocupe, tiene que pasar por el proceso de Dios. Por eso hoy quise pasar a las panderistas, porque ellas están pasando en un proceso. De huevo a larva, a entrar en la pupa, ¿verdad? Donde es oscuridad, donde es opresión. Pero ¿qué va a pasar después, hermano? Cuando sale de la pupa y después se convierte en una hermosa mariposa. Fue transformada por el proceso de Dios. Y así como esa mariposita es transformada, también el cristiano tiene que ser transformado. O te conformas al mundo, quieres seguir siendo larva, hermano. A ver, ¿cuántos de los que están aquí quieren seguirse arrastrando, hermano? Pues tienes que entrar a la pupa. Imagínense los que tienen claustrofobia, hermano. Te meten en un lugar oscuro, encerrado, donde no puedes salir. Tienes que pasar en un proceso. Pero ese proceso es para tu bien, porque te vas a transformar en una nueva criatura. Sí, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra griega, la que sigue, se traduce. ¿Cómo se traduce la palabra griega, hermanos? Transformado. Se usa en Romanos 12:2, donde se nos dice que necesitamos ser, ¿qué, hermano? A ver, dile a lado, necesita ser transformado. Dile, por medio de la renovación de tu mente. Ahora ponga mucha atención, hermanos. Aquí cuando el apóstol Pablo está hablando de que necesitas transformar tu mente, no se está refiriendo a tus pensamientos, sino se está refiriendo a tu alma. Acuérdense que la alma está compuesta de ¿qué, hermanos? Espíritu, alma, cuerpo. Entonces, cuando habla de la renovación de tu mente, está hablando de la renovación de ¿qué, hermano? De tu alma. Porque ¿dónde es que está el problema, hermano? En tu alma. Sí es cierto que se refleja en tu cuerpo, pero el problema está en tu alma. ¿Y qué es lo que Satanás anda buscando? ¿Qué es lo que Satanás quiere de ti, hermano? ¿Tu cuerpo? ¿Tu espíritu? No, tu espíritu no le puede hacer nada porque el espíritu es de Dios, pero tu alma es la que Él quiere. ¿Y qué es lo que está en tu alma? Está tu mente, tus emociones y tu voluntad. Entonces, dice también que se usa en 2 Corintios 3:18, el cual nos dice que al contemplar y reflejar la gloria del Señor, estamos siendo, ¿qué, hermanos? Transformados en la misma imagen. Entonces, ¿qué sucede cuando tú vienes a la iglesia y te congregas y estás atento y estás, veo que algunos están anotando, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué está pasando en ese proceso? ¿Qué está pasando, hermano? Estás siendo transformado. ¿Y sabes por qué está siendo transformado? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. O sea, no puede ser lógico que tú vengas aquí y escuches la palabra con atención, con fe, y no suceda nada en tu vida. Otra cosa muy diferente es que vengas y que estés ahí como que, híjole, me trajeron una fuerza, ¿no?
Pero si tú vienes con una necesidad de Dios, con un hambre de Dios, esa palabra te va a transformar. Amén. Y por eso de las panderistas, porque a base de congregarse, a base de estar aquí duro y dale, a base de estar cumpliendo con sus devocionales, a base de estar orando, es que son transformadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y el Señor querrá nada más que las panderistas avancen, o cree que toda la iglesia avance. Amén. ¿Cuántos sienten que han avanzado, hermano? Que han sido transformados. Amén. Híjole, nada más como 3. ¿Cuántos sienten que han sido transformados? Amén. Porque si no, pues cambiamos de pastor o a ver qué hacemos. Porque la palabra no falla. ¿Sí se ha dado cuenta o no? ¿Sí observa usted a los hermanos o no? ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces, por ejemplo, a ver, pues no voy a poner a nadie, ¿verdad? Para no pisar callos. Pero yo me puedo dar cuenta, yo que estoy aquí enfrente y que los veo, ¿verdad? Yo me puedo dar cuenta quién verdaderamente está siendo transformado. Amén. Y también como a mí, ¿verdad? Pues el que tiene que platicar los problemas, pues yo me doy cuenta que él no está siendo transformado. Y quiere seguir siendo un gusano. Porque no deja que la palabra de Dios renueve su entendimiento. Amados hermanos, nosotros ya no somos mundanos. Somos hijos de Dios. Amén. Y los hijos de Dios no andan en la corriente del mundo, andan en sentido contrario. Así es. Filipenses 3:21 dice, también nos dice que el Señor Jesucristo, ¿qué? Transformará nuestro cuerpo. No solamente nuestro entendimiento, sino también va a transformar este cuerpo, ¿verdad? De un cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Y entonces seremos arrebatados. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que vale la pena, hermano. Vale la pena. Ninguna corriente que el mundo te guíe, ¿verdad? Que te lleve a llegar a la cúspide del éxito, te va a poder dar vida eterna. Yo conozco mucha gente que anda en la corriente del mundo, va buscando la fama, buscando lana, buscando no sé qué tantas cosas, y déjame decirte que al final del día se dan cuenta que no tiene nada. Porque el único que puede llenar la vida es aquel que te creó. Amén. Se llama Jesucristo. Avanzamos, hermanos. No te conformes a ser la persona que eres. Muchos ya están conformes con lo que son. Honestamente, a ver, hermanos, ¿quién está conforme con la persona que es? Honestamente. ¿Verdad? Y dije que no iba a decir a nadie, pero yo sí me puedo poner de ejemplo. Yo estoy conforme con lo que soy. No. Tengo que seguir siendo ¿qué? Transformado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad que les compartía que oraron por nosotros Alejandro Escobedo y su esposa? Y la palabra que nos dijeron, prepárense más, estudien más la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que enseñen también a la iglesia. Específicamente la palabra fue, aprendan, estudian más la palabra de Dios y enseñen a sus líderes. ¿Pero qué creen? No todos quieren ser transformados. No todos quieren ser transformados. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque bien poquitos se han anotado para el discipulado. Porque no quieren que transformar su entendimiento por medio de la renovación de su palabra. No hemos podido arrancar el discipulado porque bien poquitos se han anotado. ¿Pero qué creen? Les tengo noticias. Se anoten o no se anoten, la iglesia sigue caminando. Amén. Lo que sí es seguro, hermano, que los que se están siendo expuestos a la palabra de Dios están siendo transformados. Entonces no te conformes con ser la persona que eres. A ver, di conmigo, soy una persona bien fea. Cuando debiera yo ser ya como esa mariposa que vuela en alto. ¿Tú crees que Dios te llamó para estar ahí donde estás?
Dios no hace excepción de persona. No importa si eres jovencito, si eres adulto o si eres una persona de la tercera edad. Dios, ¿verdad?, te ha dado la capacidad de que tú llegues a un lugar que ni siquiera tú te imaginas. Solamente quiere que seas transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Amén. ¿Cómo? A través de congregarte. Porque muchas veces les he dicho, ¿verdad? No se trata de que se llene, hermano. ¿Verdad? O sea, se llena, gloria a Dios, pero no queremos gente, lo que queremos es gente transformada. Amén. No gente que viene y sigue siendo. ¿Cuál transformación, hermano? Segunda de Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, hermanos, ¿qué pasa con él? Nueva criatura Nueva es. criatura es. Las cosas viejas Pasaron. Ve aquí todas son hechas Nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva Criatura. Si tú ya estás en Cristo, sufriste un proceso de ¿qué, hermano? De transformación. Amén. De un viejo hombre en un nuevo hombre. Eres una nueva criatura. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Usted cree que esta imagen de la mariposita que le puse se pueda regresar la mariposa? Ya es una mariposa que se pueda regresar de nuevo a meter a la pupa y después a la larva y después al huevo. No, su proceso tiene que ir, dice la palabra de Dios, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Perfecto. Usted como hijo de Dios no puede ir para atrás, tiene que ir hacia adelante. Amén. Transformándose cada vez más y más y más y más. Así es, amén. Y por eso nos dejó su hermosa palabra el Señor, para que usted no le haga caso al diablo que le diga, es que tú no, ¿cómo? Tú ni puedes, tú ni esto, tú ni el otro. Y tú le digas al diablo, Dios puede hacer grandes cosas conmigo. Él me puede transformar. Es más, no me puede, me ha transformado en una nueva criatura. Y por eso nos dejó la escritura, porque los apóstoles, ¿qué creen que eran? Eran de la UDLA, hermanos. Eran de Yale, de Harvard. ¿De dónde estudiaron los apóstoles, hermano? ¿En qué universidad? Eran del vulgo. Eran pescadores. ¿Verdad? Y los que conocen de eso, ¿verdad? ¿Cómo son los pescadores, hermanos? Era gente muy estudiosa, muy educada, muy propia. ¿Cómo son los pescadores? Sencillo. Y sin embargo a esos hombres, ¿cómo los transformó el Señor? Por medio de la renovación de qué? De su entendimiento. Mientras estuvieron con el Señor Jesús, pasaron un proceso de qué? De transformación. Y aún así seguían batallando. No fue sino hasta que vino el Espíritu Santo que fueron transformados. Así es, amén. Entonces dile que está a tu lado. Con razón, eso es lo que necesitas. La transformación. Ahora entiendo muchas cosas. Y entonces se volvieron en unos hombres, ¿verdad? Y mujeres maravillosos. Ya no te llamarás otro, te llamarás Macedonio. Y gracias a que Dios los usó, hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Crees que Dios te puede usar a ti? Sí, amén. Hermana Flora, ¿crees que Dios te puede usar a ti? Sí. Así es. Y nos puede sorprender a todos. Así es, amén. Avanzamos. No te conformes con ser la esposa, la hija, el hijo, el hermano que eres. No te conformes con la corriente de este mundo. ¿Qué dice la corriente de este mundo acerca de la esposa? Ayer lo mencionamos, ¿no? Pues esta es la